Vamos a comenzar con el taller de historia clínica, creo que ya con prácticamente como un epílogo, colofón de todo lo ya larvado durante la clase. Creo que ya no va a ser nada neófito, nada nuevo en cada uno de ustedes. Teniendo el material, vamos a poder ir tipificando. Importante, el número de historia clínica. Cada historia clínica tiene un número específico. El servicio donde hacen la historia clínica, el número de cama, el alumno que realiza la historia clínica. Y para mí clave es lectoscopía. Lectoscopía, donde lo que se destaca de lectoscopía son 3 parámetros, que es la edad aparente, estado grave y la facie. De los 3, la facie para mí es importante. Es una facie característica: hipertiroideo, acromegálico, addisoniano, diabético, hipotiroidismo, alas de mariposa, cushingoide, facie tapiroide, facie leonina. No se preocupe, eso lo vamos a hacer en semiología general, pero la facie es una facie anémica, me va a dar la característica. O sea, la ectoscopía es el inicio, es el eslabón del derrotero de la historia clínica. No se olviden, trabajemos en ello, en la ectoscopía, en el arte de la observación, en la observación. Luego viene la anamnesis o interrogatorio. Tipo de confiabilidad, es directa, indirecta, mixta, y ya lo hemos ido larvando ítem por ítem. Ustedes lo tienen que tipificar de acuerdo al tipo de paciente que tienen. Hay pacientes muy herméticos, en la cual tenemos que tener mucha sutileza, mucho arte. Y ese arte, doctores, doctoras, lo van a ir cultivando el día a día, a medida que están más en contacto con pacientes. No se preocupen, es un largo caminar, un largo aprender. Cada día nuestro paciente nos enseña. Entonces tenemos que tipificar bien. Pero no hay excusa, doctores, doctoras, para no hacer una historia clínica. Buena historia clínica. Luego viene la filiación. Nombres y apellidos completos, siempre importantes. Si tiene 2 nombres, 3 nombres, apellidos, incluso hasta apellidos de casados, etcétera, ¿no? Y la edad, importante el grupo etario, tipificarlo. El sexo, acuérdense que hay enfermedades proclives, sexo masculino, sexo femenino. La raza, la etnia está relacionada a algunas enfermedades, como los afroamericanos, hipertensión, diabetes, lupus, colagenopatías, raza amarilla, cáncer gástrico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la raza. Ocupación, acuérdense que hay enfermedades ocupacionales. Ya le hemos demostrado, doctor, trabajo en una mina, una textilera, soy chofer de ruta larga, doctor, me duele la cintura. ¿Por qué será? Lumbalgia mecánica por postura viciosa, etcétera. O sea, aquí tengo que tipificar bien la ocupación del paciente y desde cuándo tiene esa ocupación. Lugar de nacimiento, lugar de procedencia, de los cánones clínicos. Para enfermedades metaxénicas, lugar de procedencia más que de nacimiento, ¿no? Y nosotros tenemos zonas metaxénicas de diversas enfermedades, sobre todo infecciosas. Malaria en Loreto, histoplasmosis en Pingo María, blastomicosis en Madre de Dios, Chagas en Arequipa, en Tarapoto, dengue en Piura, en Jaén. Bueno, hay que conocer nuestra geografía. Conociendo nuestra geografía vamos a conocer mejor la idiosincrasia de nuestros pacientes y lo vamos a entender mejor. Domicilio, del punto de vista médico legal, estado civil, grado de instrucción, importante para larvar una buena anamnesis. De acuerdo al grado cultural del paciente, probablemente su anamnesis sea más veraz, más fidedigna, de mayor precisión, ¿no? Todo eso es importante y esto me viene a la reminiscencia cuando tuve un paciente, un ingeniero de sistemas, hace muchos años. Y va a la consulta y me dice: doctor, tengo una cefalea de tipo holocraniana que no se irradia, que se exacerba cuando como chocolates, maní. Prácticamente me estaba haciendo el diagnóstico. Por poco le doy la receta para que se recete. Una migraña. Se exacerba con chocolate. Miren el grado cultural que tenía el paciente para que nos ayude al diagnóstico, ¿no?
Otro paciente también, más o menos de ese rango cultural, viene, doctor, tengo una opresión en el precordio, con un dolor intenso constante de hace 30 minutos, fumo, doctor, ya está la angina, del diagnóstico. ¿Se dan cuenta cómo es la historia? Importante por eso valorar esto del grado de instrucción. La religión, lo recalqué bastante, el tipo de religión, importante. El idioma, importante. Pero vamos a tener, cuando hagamos nuestros serums, vamos a tener pacientes en aymara, en quechua. O sea, tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Persona responsable es importante, y ustedes acá agregan, por favor, la afinidad. La afinidad. Y también van a tipificar la dirección, el teléfono. Bueno, hay una serie de mecanismos actualmente para poder comunicarnos. Fecha de ingreso y hora al servicio, a la emergencia, a la hospitalización. Fecha de historia clínica y hora es importante. No es lo mismo fecha de ingreso al servicio que fecha de historia clínica. Forma de ingreso, doctor. ¿Qué es forma de ingreso? Forma de ingreso viene de consultorio externo, transferido, viene del pabellón tal. O sea, tienen que tipificar que viene de la emergencia, etcétera. Aquí falta dominancia. Le agregan, por favor, en la historia clínica dominancia. Ya han visto la importancia de la dominancia, sobre todo en pacientes neurológicos. Enfermedad actual. Ahora sí pasamos al segundo ítem, pero les recalqué desde el primer momento. Toda esta historia clínica quiero que esté aquí, en su CPU. ¿Ya? No se olviden. Síntomas principales. Síntoma principal. Vengo porque estoy amarillo, vengo porque vomito sangre, vengo porque tengo diarrea, me falta el aire, me duele el pecho, me duele la cabeza. Síntomas principales o síntoma principal. Y doctor, ¿y por qué es importante el síntoma principal? Porque a base del síntoma principal voy a alargar mi anamnesis, mi relato. Si el síntoma principal es dolor abdominal, paciente refiere que hace 5 días presenta dolor abdominal en epigastrio de tipo urente, que se irradia al hipocondrio derecho. O sea, por eso tengo que tipificar bien mi síntoma principal. Tengo que discernir entre un síntoma principal y un síntoma secundario. Parte importante del arte. No se olviden. El tiempo de enfermedad no es lo mismo que me duele el pecho 30 minutos antes que hace 5 días o hace un mes. Es distinto los diagnósticos, no se olviden. Tiempo de enfermedad, forma de inicio, brusco, abrupto, insidioso, agudo, curso de enfermedad, estacionario, progresivo, ¿no? Y el relato cronológico. Aquí me estaciono medio segundo. Para mí, el éxito del diagnóstico está acá, en el relato, en la anamnesis, en la tipificación de los síntomas. Y vuelvo a repetir y les vuelvo a incidir en ello. Por favor, escudriñen los síntomas. No se queden en poner cefalea, vómitos, diarreas, hemoptisis, hematuria. No. Características. Es de día, es de noche. ¿Con qué se atenúa? ¿Con qué se exacerba? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué se autolimita? Bueno, todos los detalles que ustedes puedan tipificarle a su síntoma. Si es un vómito, ¿qué color? ¿Qué olor? Bueno, la serie de características que ustedes el día a día lo van a ir aprendiendo y me va a permitir, a base del relato, como dice aquí, cronológico, hacer un diagnóstico netamente anamnésico. Doctor, no he hecho examen físico. Complementario. Luego vienen las funciones biológicas, y aquí tengo que tipificar cómo está el apetito, la sed, la orina, las deposiciones, el sueño, cambios ponderales en el peso, en los estados de ánimo, ¿no? Importante. Pero no solamente tipifico, interpreto. No se olviden, la interpretación es lo que me sirve en las funciones biológicas. Y la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, que ya también lo hemos hecho, y donde vemos, por ejemplo, en piel y anexos, erupciones, exantemas, cambios de coloración de la piel, temperatura, prurito, equimosis, todo lo que tengo que preguntar. Acuérdense que la revisión anamnésica es un complemento
a los síntomas que no pude tipificar en el relato cronológico. No se olvide, para eso tengo que saber bien la terminología, qué es una hipertricosis, qué es un hirsutismo, etcétera, qué es una alopecia, caída de cabello, alopecia. Me acuerdo hace muchos años, viene una paciente joven, doctor, se me cae el cabello. Se dice que uno debe perder más o menos 100 folículos pilosos al día, pero dice la paciente se peinaba y cada vez sacaba más cabello y se le caía, alopecia. Y le digo, ¿y te duelen los huesitos? Sí, doctor, era un lupus. Miren, la interpretación de la alopecia o la caída del cabello en una mujer joven, diagnóstico final, lupus eritematoso sistémico, para que vean la importancia. A nivel subcutáneo, edema, patología o síndrome o síntoma y signo o síndrome van a verlo con frecuencia. Doctor, vengo porque se me hinchan los pies, no me entran los zapatos, no me entran los guantes, se me hincha la cara, edema. El edema puede ser por un problema cardíaco, renal, hepático, enfisema, aire en el tejido celular subcutáneo, mixedema, hipotiroidismo, hemos visto varios, doctor, celulitis, inflamación, infección del tejido celular subcutáneo y algunas otras características dérmicas como la erisipela por estreptococo, por ejemplo. Aparato locomotor, cómo es la postura, cómo es la marcha, cómo es la limitación funcional, cómo están las articulaciones, la movilidad de las articulaciones, qué articulación está afectada. Doctor, me duele estos nuditos de acá, interfalángicas distales. Cuando hace actividad, sí, artrosis, diagnóstico, anamnésico. Sistema linfático, doctor, me salen bolitas en el cuello, ganglios, linfadenomegalias. Pero también acuérdense que ustedes interpretan. Me salen ganglios en el cuello, puede ser desde una amigdalitis, una faringitis, hasta un linfoma, una leucemia, un cáncer. Miren. A nivel de cabeza, cefalea, traumatismos, alopecia. A nivel ocular, pérdida de la visión, se llama amaurosis. Visión borrosa, diplopia, visión doble, escotomas, bueno, una serie de situaciones. Fotofobia, que es molestias a la luz. Una paciente viene a la emergencia con fiebre. Doctor, me estoy tapando, me molesta la luz. Tenía una meningitis, fotofobia, síntoma característico. Por eso interpreto, el médico interpreta. Si uno sabe semiología, va a saber interpretar. No se olvide. Oídos, pérdida de la audición, eso se llama hipoacusia. Doctor, ¿y la hipoacusia puede ser un trauma auditivo? O puede ser un tumor que se llama neurinoma del acústico por afección del octavo par craneal. Bueno, pérdida, tinnitus, zumbido. La causa más frecuente es hipertensión arterial, pero un tumor también puede dar tinnitus, una laberintitis. Bueno, un vértigo, doctor, siento que me desmayo, vértigo, mi balanceo es inestable, doctor, ¿no? Vértigo, problema vestibular o cerebeloso. A nivel de la nariz, olfacción, anosmia, no siento el olor, doctor. Tumor frontal, síndrome de Kallmann, síndromes. O de repente el paciente dice, doctor, tengo sensación de olores fétidos, hediondos, eso se llama cacosmia. Y eso se ve en pacientes epilépticos, ¿no? Con algunas características. Coriza, sinusitis, pólipos, bueno, prurito nasal, esto se ve en rinitis alérgica. A nivel de boca, trastornos del gusto, disgeusia, anemia, lenguas, encías, si usa prótesis, todo eso, esa información tengo que recabarlo en historia clínica. A nivel orofaringio y laringio, trastorno de deglución, disfagia o dinofagia, estridor, voz ronca o disfonía. A nivel de cuello, dolor, rigidez. Doctor, vengo porque no puedo girar el cuello. Una tortícolis espasmódica, un problema del esternocleidomastoideo, 11º par craneal. Mire, ciencias básicas aplicadas a las clínicas. Mamas, dolor mamario, galactorrea. Ya lo hemos visto en el paciente que tenía prolactinoma. Aparato respiratorio. ¿Qué pregunto en la revisión anamnésica? Si tiene tos, si tiene flema, ¿qué tipo de expectoración tiene el paciente? ¿Es una expectoración verdosa, amarilla, roja? Doctor, ¿tiene importancia? Por supuesto que sí, doctoras y doctores. Tiene importancia. Bota flema amarilla, neumonía. Bota
una flema blanca como espuma de cerveza, yo no sé, pero bueno, dicen, ¿ya? Bronquitis. Bota una flema roja con moco, hemoptoico, bronquitis, cáncer, tuberculosis. Una flema roja rutilante, hemoptisis, cáncer, tuberculosis. Miren la interpretación de la característica de la flema. Si tiene disnea en la noche, a nivel digestivo, si tiene anorexia, no tiene apetito, anorexia, doctor, vengo porque no tengo apetito, un cáncer, un Addison, un HIV, ¿no? Anemia, anorexia, dispepsia, disfagia o dinofagia, pirosis, que es sensación de quemazón retroesternal, pirosis, reflujo, hernias, epigastralgia, náuseas, vómitos, hematemesis, que es vómito sanguíneo, y eso se relaciona ¿a qué? A hemorragias digestivas, a úlceras, varices, melena, deposiciones oscuras, hematoquesia, colia, deposiciones blancas, hipoacolia, poco coloridas, obstrucción, hepatitis, bueno, constipación, doctor, estreñimiento, hipotiroidismo, uso de laxantes, coloración amarillenta, ictericia. Todo lo que tenemos que recabar de información, pero para tipificar mejor la información tengo que conocer los términos o cada ítem. Aparato genitourinario, disuria, dolor al orinar, polaquiuria, orinar a cada rato, que se relacionan a infección urinaria, cistitis, cistitis, pielonefritis, nicturia, orina nocturna, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, incontinencia urinaria, prolapso, anuria, no orina el paciente, insuficiencia renal aguda, poliuria, diabetes, coluria, hepatitis. Bueno, la interpretación que tengo que darle a cada ítem para poder entender mejor a mi paciente. Y si tiene dismenorrea, dolor a la menstruación, que se relaciona algunas veces a poliquistosis, amenorrea, que se relaciona a algunos problemas hormonales, incluso a gestación. Bueno, una serie de situaciones clínicas ginecobstétricas. Y desde el punto de vista neuropsiquiátrico, mareos, pérdida de conciencia, paresia, parálisis, neuralgias, dolores de pares craneales. Ejemplo, neuralgia del trigémino. Doctor, vengo por un dolor intenso aquí en esta cara, al lado derecho, doctor, intenso. Siento que el aire viene y me duele intensamente. Eso se llama neuralgia del trigémino. Dolor intenso. O un dolor radicular, doctor, vengo porque tengo un dolor, un quemazón, hormigueo en toda esta parte, viene de la nalga al muslo y va hasta la planta del pie. Una radiculopatía por ciática, una ciatalgia. El médico interpreta, tenemos que interpretar para diagnosticar. Muy bien, hemos revisado ya lo que es la revisión anamnésica. Luego vienen los antecedentes y ahí vemos los antecedentes personales generales. Una de ellas es la vivienda. Tipo de material de la vivienda, número de cuartos, hacinamiento, número de personas que cohabitan la vivienda, si tienen los servicios básicos, todo eso lo van a recabar en antecedentes generales en vivienda. Crianza de animales, pollos, gallinas, patos, bueno, una serie de situaciones que tiene relevancia, doctores, doctoras. Esto me hace recordar una paciente, Marie Claire, una pacientita que tosía, 2 meses con tos, la habían sacado del trabajo, incluso le hicieron bullying, ¿ya? Tosía, pensaban que era una tuberculosis, va a un médico, está tosiendo, ¿cuánto? 2 meses, tuberculosis. Y ahora estaban dando tratamiento para tuberculosis a la paciente por no hacer una buena anamnesis. Doctor, ¿sí? Nadie le preguntó qué criaba. Criaba palomas. Y tenía un detalle, le daba besitos a las palomas todos los días. De yapa, criptococo y clamidia citasi. Bueno, el RP, la terapéutica fue botar a las palomas. ¿Ya? Entonces, acuérdense, importante la crianza de animales. O como ese caso de una paciente que vino de Huancavelica con hemoptisis, tuberculosis, no, quiste hidratídico roto, complicado. Antecedentes, cría vaquitas, cabritas, perritos. Ahí está el ciclo biológico del quiste hidratídico. Por poco vence la fisiopatología. ¿Ya? Entonces hay que tipificar bien.
crianza de animales, tipo de alimentación. Acuérdense que nosotros somos omnívoros, ¿no? Somos omnívoros, es una característica, pero a veces tenemos predilección por la parte más de vegetales o más cárnicos. Entonces eso tengo que tipificar. Dieta predominio de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, etcétera. Doctor, ¿tiene importancia? Sí, doctores, doctoras. Viene una paciente, estudiante de ingeniería civil, tercer año, me dice, doctor, vengo porque por momentos no me concentro bien, me olvido de las cosas. Así le digo. Muy bien, pensaban que tenía un problema neurológico y le digo, ¿qué tipo de dieta haces? Doctor, no como cárnicos. Tengo una dieta exclusivamente vegetariana. Ya estaba el diagnóstico, tenía una anemia megaloblástica. Mire, qué importancia es todos estos detalles. Por eso la historia clínica es clave. Yo sigo convencido que la historia clínica es clave para hacer buenos diagnósticos, muchachos. Desde lo más simple, qué come, cómo se viste, qué hábitos nocivos tiene, su situación económica, bueno, una serie de situaciones aquí que ustedes tienen que tipificar. Transfusiones sanguíneas, qué tipo de transfusiones, qué hemoderivados, qué tipo de alergia. No solamente pongan alergia a la penicilina, a la ceftriaxona. Tipifiquen la dosis, qué dosis le produjo la alergia, qué vía, oral, endovenosa, subcutánea. O sea, el alumno que quiere aprender buena medicina comienza desde el ABC, por algo se llama ABC, pues. Comienzo con la A, para luego aprender la C, la Z, desde lo más simple. Y estoy seguro, muchachos, que van a hacer buena medicina, en el lugar que estén, estoy seguro. Sigamos. Antecedentes personales y fisiológicos. Ahí está, prenatales, gestación, enfermedades intercurrentes. Esto es importante recabar, ¿no? Sobre todo tiene bastante importancia en pacientes pediátricos y jóvenes. En pacientes geriátricos, adultos, ya no tiene mucha importancia, ¿no? El desarrollo psicomotor, la lactancia, el tipo de parto, si fue autóxico, distóxico, cesárea, la menarquia, la primera regla, el régimen catamenial, fecha de última regla. Un detalle más, tenemos que aprender las siglas hospitalarias. Creo que en la historia clínica modelo del hospital hay algunas siglas que ustedes poco a poco tienen que aprender. RS, RC, RPP, no, una serie de siglas que poco a poco nos vamos a imbuir, ¿ya? Pero he tratado de poner menos siglas, pero estoy seguro cuando ustedes ya tengan sus prácticas oficiales van a ver ahí PPL, puño percusión lumbar significa. RCR, ¿qué es eso? Un grupo, ruido cardíaco rítmicos, ¿no? Entonces una serie de siglas que ustedes poco a poco se van a ir imbuyendo, pero que lo voy a ir mencionando a través de las clases. Vamos a hablar de los antecedentes personales y patológicos. Ahí veremos o tipificaremos las enfermedades de la infancia, ¿no? Como erupciones, infecciones, enfermedades de la adolescencia, adultez, alergias. RAM, que significa reacción adversa a medicamentos, ya saben, hay que tipificar la dosis, qué tipo de medicamento, etcétera. Enfermedades anteriores, pero cómo se presentó el cuadro, cómo fue la evolución del cuadro, si hicieron una biopsia, qué salió en la biopsia. Doctor, pero a veces el paciente no tiene tanta memoria para darnos esa información. Para eso tenemos las epicrisis, para eso tenemos la historia clínica antigua, para eso tenemos un resumen de historia clínica que el paciente tiene derecho a solicitar en el establecimiento que se hizo esos procedimientos. O sea, todo eso tenemos que decir. Uno que está imbuido y preocupado por la enfermedad de su paciente puede solicitar toda esa información y la podemos tener. No se olvide. Y si está dentro del mismo ambiente hospitalario, vamos a estadística, revisamos la historia clínica antigua, hago mi resumen y tengo la información fidedigna, exacta. ¿Qué fue de la biopsia? ¿Qué fue de la cirugía? ¿Cuántos controles o chequeos posteriores se hizo? Toda esa información. Es el día a día, es el día a día. Si la operaron a la paciente, ¿qué complicaciones tuvo? ¿Qué diagnóstico tuvo? ¿Por qué la operaron? ¿Con qué síntomas la operaron? Si luego de la operación remitió los síntomas o hubo complicaciones, todo ello.
se ha eliminado parásitos, se ha tenido accidentes, transfusiones sanguíneas. Acuérdense que las transfusiones sanguíneas no es la panacea. Puede transfundirse hepatitis B, hepatitis C, HIV, toxoplasma, HTLV1, bueno, una serie de situaciones clínicas o efectos adversos. Su última radiografía de tórax, tipificarlo, ¿qué fue el resultado? Normal, encontraron un patrón bronquial, bueno, toda esa información. ¿Qué medicamentos usa de forma frecuente? Doctor, uso captopril 25 miligramos 3 veces al día. Uso metformina 850 miligramos una vez al día. Uso isorbide de 5 miligramos sublingual una vez al día. Uso aspirina después del almuerzo de 150 miligramos una vez al día. Todo eso tengo que tipificarlo. Bien claro, con dosificación y desde cuándo toma ese medicamento. Detalle importantísimo. ¿Así, doctor? ¿Tan importante es? Le cuento un pacientito hipertenso, vive en Ica, que lo iban a transferir al hospital por una baja de plaquetas. Cuando es baja de plaquetas se llama trombocitopenia. Entonces llaman para transferir al paciente y dicen, doctor, lo estamos transfiriendo por una trombocitopenia. EAD, etiología diagnosticada. Muy bien, aceptamos la transferencia, llega al hospital, hacemos anamnesis para ver por qué se le bajan las plaquetas, que la pudieron hacer allá, anamnesis, y me dice, doctor, yo soy hipertenso y tomo hidroclorotiazida de hace 3 años. Si ustedes revisan los efectos adversos de la hidroclorotiazida, produce baja de plaquetas. Solamente vino acá para indicarle que deje de tomar hidroclorotiazida y monitorizarlo. Miren, cuán importante es, siempre digo, la anamnesis. Muchachos, hagan anamnesis, aprendan anamnesis, es el día a día. Datos importantes de enfermedades como tuberculosis, tifoidea, hepatitis, infección de tracto urinario, enfermedades venéreas de transmisión sexual, hipertensión, diabetes, HIV, bueno, toda una serie de datos importantes que ustedes tienen que tipificarlo. Antecedentes familiares y patológicos de padre, madre, hermanos, cónyuges, hijos, que tienen la mayor importancia. Su edad, estado de salud, enfermedad, hábitos nocivos, o sea, toda la información que nos pueda ayudar en el cuadro inicial de fondo de la paciente o del paciente. No se olviden. Y entramos a la segunda parte, que lo voy a dejar para la próxima clase para que no se atiborren, que es el examen físico. Como tarea les dejo que lo vayan revisando. Algunos ítems y alcances importantes, todas las clases lo van a tener ustedes en su aula virtual. Todas las clases previamente a la clase siguiente en su PDF. Por favor, les sugiero que revisen su PDF, su aula virtual, su email, donde van a recibir sus clases previas a la clase siguiente, donde van a recibir preguntas modelos de semiología de todos los capítulos, desde la semiología de historia clínica hasta semiología neurológica, preguntas modelos con claves. La metódica va a ser la siguiente, se le va a poner, por ejemplo, en estos días, semiología de historia clínica, preguntas, y luego se les enviará las claves de respuesta para que ustedes vayan fijando los conceptos cada semana de los tópicos a tratar. Muy bien, muchachos, les agradezco por su asistencia, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, buenas tardes.